Muchas gracias a todos y nuestra más calurosa bienvenida a este congreso antes de dar comienzo al acto conmemorativo de los 20 años de la EDA. El profesor Isaac Martín desea saludarnos y darnos algunas indicaciones. Bueno, muchas gracias. Más que saludar, cosa que hago en nombre de todo el comité organizador, el grupo de compañeros y compañeras del área de Derecho Administrativo de la Universidad de Castilla-La Mancha, es simplemente dar unos avisos para que todos tengamos más o menos el contexto, no solo de este acto conmemorativo con el que empezamos el congreso, sino también de los próximos 2 días. En primer lugar, me han pedido, acaba de entrar el WhatsApp, que excusemos a algunos de los compañeros que tenían previsto estar aquí, sobre todo los que están viniendo de Barcelona, entre ellos pues uno de los miembros de la primera junta directiva, el profesor Tornos, porque ya sabemos cómo está el transporte ferroviario, muchos de vosotros lo habéis sufrido, os agradecemos el esfuerzo que habéis hecho de estar, y están retenidos en Atocha, confiamos en que lleguen al menos al cóctel, pero querían dejar constancia de su adhesión al acto y que expresáramos, bueno, pues de alguna manera que compartiéramos su ausencia. Este acto conmemorativo que preside la presidenta de la Asociación Española de Profesores de Derecho Administrativo abre este congreso. Hemos querido, desde el comité organizador, que tuviera un contexto diferente con la música, de tal manera que va a ser la música la que en cierta medida va a guiar el acto, gracias al grupo Resonancias, que bueno, pues vais a ver que nos van a deleitar con sus actuaciones. Vamos a tener una primera actuación al inicio. En el programa de mano que tenéis en vuestros asientos está tanto una explicación de los 2 componentes del grupo como las 3 piezas, 4, 5 en realidad, que van a ir tocando. Abriremos con ello, tras una cosa que voy a decir ahora. Después, en la transición de la primera a la segunda mesa, habrá una segunda interpretación y cerraremos con una tercera doble pieza. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. Vamos a los avisos más operativos los vamos a dar mañana, dado que falta muchísima gente, es mucho más sencillo. Mañana explicaremos esta carpeta que hay dentro de ella, pero sí que me gustaría insistir en algo que me han pedido que haga por razones de seguridad y de aforo. Como sabéis, cuando terminemos ahora a las 8:15, como máximo tenemos que terminar, está previsto un cóctel en el cual solo van a poder participar aquellas personas que se inscribieron en tiempo y forma. Es fundamental respetar esto porque el aforo es limitado y por razones de seguridad. Vamos a un edificio histórico, la Casa del Arminio, está aquí al lado, pero tiene esas limitaciones y sentimos mucho que no hayamos podido entrar todos, pero hubo que confirmar en un momento concreto y, por tanto, pues es importante respetarlo. Y bueno, pues nada más, simplemente vamos a iniciar con un vídeo que nos va a hacer recordar los primeros momentos de la asociación. Muchos de vosotros, según estabais llegando, nos comentabais, nos compartíais con los compañeros de la Universidad de Castilla-La Mancha cómo estabais reviviendo lo que vivimos hace 20 años, que es nada, y bueno, pues nos alegramos enormemente de que sea así, pero hemos querido empezar con este vídeo, que es un pequeño montaje, donde hay algunas fotos, por cortesía del profesor Martín Rebollo, que no recogen todos los congresos. Es un acicate, y me sumo al llamamiento que hará la presidenta también, para que las fotos que tengamos de nuestros congresos las hagamos llegar a la Secretaría de la Asociación para el año próximo ir mejorando esta base documental, pero que sí que nos hace perfectamente recordar esos orígenes. Por tanto, gracias por el esfuerzo de estar aquí y vamos a comenzar con este vídeo.
En este mismo lugar, el 10 de febrero de 2006, se inauguraba, gracias a la generosidad y al decidido impulso del profesor Luis Ortega, persona esencial, según ha quedado grabado en nuestra memoria, en la creación y en el devenir de la ESDA, el primer congreso de la asociación, que, como tantas veces se ha recordado, había cristalizado en Sevilla en la primavera de 2004. Esa misma generosidad e impulso hoy de sus discípulos hace posible que 20 años después volvamos a encontrarnos en este cobertizo de San Pedro Mártir, para, con la sencillez que ensalza siempre las cosas verdaderamente relevantes, manifestar públicamente nuestra satisfacción por el camino recorrido juntos y unidos y expresar nuestro legítimo orgullo por lo conseguido, la consolidación de una asociación de la que todos nos sentimos parte esencial, pues la diversidad y pluralidad en todas sus dimensiones y facetas ha constituido siempre y constituye nuestra mayor y más valiosa seña de identidad, la que mejor nos define. Podemos decir con total satisfacción que hemos cumplido el reto que se esperaba de nosotros, hacer realidad esa asociación surgida, en palabras de nuestro primer presidente, el profesor Lorenzo Martín Retortillo, para quien quiero tener esta tarde un recuerdo muy especial, con una clara vocación de aglutinar, de dar cauce y voz a tantos estudiosos del derecho administrativo, a voces variadas y diversas, valorando mucho el enriquecimiento que da siempre la variedad y la diversidad. Así, y este es un buen momento para proclamarlo, debe seguir siendo. Pero también, así se lo pareció a la actual Junta Directiva, hoy debe ser un día de reconocimiento y expresión de agradecimiento a ese grupo de personas de contrastada sabiduría y experiencia que pusieron su tiempo y esfuerzo al servicio de que la idea de unirnos cuajara y que conformaron el ser de lo que nuestra asociación es y significa. Ese espacio, vuelvo de nuevo a las palabras de nuestro primer presidente, de cooperación académica muy ampliamente compartido, foro adecuado para comunicar y comunicarnos. Me permitirán que recuerde a todos los que formaron parte de la comisión gestora que llevó a la constitución formal de la ESDA y que hoy, lo que es una auténtica satisfacción, nos acompañan, salvo, desgraciadamente, el recordado y querido Luis Ortega y, desgraciadamente también, aunque por razones muy distintas, el profesor Tornos, que no ha podido llegar a tiempo. Los citaré a todos. Los profesores Baño León, López Menudo, Martín Rebollo, Martínez López Muñiz, Ortega Álvarez, Piñar Maña y Tornos más. La mayoría de ellos pasarían a la primera Junta Directiva, que contaría también con la excelente y desinteresada colaboración como secretario de nuestro compañero Isaac Martín y con la inestimable ayuda de Eva Moreno, otra persona esencial en el camino recorrido. Naturalmente, nos hubiera encantado tener la posibilidad de escucharlos a todos, así como a otros compañeros y compañeras que se fueron incorporando a las sucesivas juntas directivas, la mayoría aquí presente. Simples razones de tiempo hace que solo vayan a intervenir 3 de ellos. El profesor López Menudo, que sería además el segundo presidente de la asociación, y los profesores Martínez López Muñiz y Martín Rebollo. Es habitual que el moderador de una mesa redonda introduzca a los participantes, pero si hay un lugar en el que los intervinientes no necesitan presentación y no hay que dejar constancia de la extensión y calidad de su brillantes currículum, es este. Por lo que me limito a cederles la palabra, no sin antes recordar a los maestros y compañeros que ya no están con nosotros o cuyas condiciones o circunstancias no le permiten acompañarnos. Muchas gracias por estar aquí, por haber atendido el llamamiento de la ESDA y compartir con nosotros algunas reflexiones. Cuando el profesor López Menudo quiera, tiene la palabra. Querida presidenta, queridos miembros de la Junta Directiva, queridos compañeros y compañeras en general, amigos Luis y José Luis, cuánta alegría me da compartir esta mesa con vosotros. Aunque nos encontremos en la apertura de un acto de tan alta significación simbólica, quiero hablaros de un modo sencillo, nada solemne,
pues en este foro todos somos iguales y todos nos conocemos y nos reconocemos como colegas y amigos, cosa que por fortuna es signo distintivo de nuestra asociación, ganado a pulso. Y además, porque de lo que se trata no es de hacer un discurso florido, sino rememorar en esta misma sede física un acontecimiento muy grato sucedido hace 20 años, bajo la procura de Luis Ortega, nuestro inolvidable compañero y amigo. Luis Martín Rebollo ha hecho una soberbia crónica de la creación y desarrollo inicial de la EBDA. Texto que me produce admiración, la misma que siento con todo lo que Luis escribe. Y no solo por su riqueza formal, plagada de detalles jugosos para la historia, como en él es habitual, sino además por el hecho de ser, salvo prueba en contrario, el mejor relator posible en su condición de constructor muy principal de este bonito edificio que es la EBDA. ¿Quién podría contradecir su discurso? ¿Quién podría mejorarlo? No lo intentaría yo, desde luego, pues se me podría decir lo que don Juan Tenorio espetó a Ulloa, el papá de doña Inés. Me hacéis reír, don Gonzalo, pues venirme a provocar es como ir a amenazar a un león con un mal palo. Por ello, trataré de contar la historia como yo la viví, con sus posibles defectos o lagunas, quizá, o que en verdad no serán muchas, dada la confianza que gocé desde siempre, desde el minuto uno, con los padres de la idea, los profesores Joaquín Tornos y Martín Rebollo, tanto montan. El sentido institucional del profesor Martín Rebollo, sobradamente conocido, le lleva a incardinar la protohistoria de la asociación, esto es, sus orígenes remotos, en momentos cruciales que fueron determinantes en la evolución misma del derecho administrativo, el contencioso, la Constitución, las autonomías, dejando citados de ese devenir histórico los nombres de personajes esenciales de nuestra disciplina, que alguna vez se pronunciaron sobre la bondad de crear alguna estructura que asociara a los administrativistas españoles. Cierto es que esa primitiva ilusión de contar algún día con una asociación española era algo tan razonable como irrechazable, aunque sus postulantes fueran profesores de distintas escuelas o adscripciones políticas o ideológicas. Pero siendo realistas y a la vista de los comportamientos concretos que por entonces se manifestaban por tirios y troyanos, no es descabellado afirmar que se creyera más en el deseo de hacerlo que el de reunirse física e indistintamente a discutir con serenidad sobre los puntos candentes que nos separaran. ¿Había verdadera voluntad de propiciar esos encuentros? No nos engañemos. Pondré un ejemplo paradigmático. Aparecida la Constitución, muchos de los presentes podemos recordar con estupor hasta qué punto llegó la fuerza separadora que conllevaba adscribirse a un concepto u otro de administración pública. La tesis orgánica y la personalista, como los dos gigantes de Goya, en su duelo a garrotazos. ¿Cuántos muertos de una u otra clase quedaron en el campo de batalla? En fin, vuelvo a esa abstracta ilusión asociativa que yo mismo escuché de mis maestros y superiores. ¿Cómo podríamos excluir de esa ilusión a personas tan lúcidas como un Sebastián Martín Retortillo, un Gaspar Ariño, Garrido Falla, Manuel Clavero, Jesús González Pérez, Rafael Entrena, José Luis Meilán o un Villar Palasí? De ninguna manera, pero tampoco cabe considerarlos como una especie de bisabuelos de la AEBDA, lo que digo con mi mayor cariño y respeto hacia todos ellos. Porque al César lo que es del César, pero nada más. En suma, hay que ser veraces y reconocer que no era la felicidad universal lo que imperaba entonces,
y que el golpe centripetador necesario para concentrar las voluntades ni siquiera se hallaba infieri. Habría que esperar a una voz de mando que eficazmente ordenara lo que a Lázaro: levántate y anda. Y esa voz nace por el impulso de dos compañeros providenciales, Luis Martín Rebollo y Joaquín Tornos, apoyados por un equipo que fue capitaneado por un universitario ejemplar, Lorenzo Martín Retortillo. Por todo ello, aun admitiendo que las evoluciones suelen ser impulsadas o empujadas por impulsos subterráneos más o menos visibles, creo que es obligado sacar a superficie los hechos eficientes que verdaderamente causalizan la aparición de los acontecimientos. Y ese impulso, según lo que vi, lo atribuyo sin ambajes a un decidido acto de voluntad nuevo, personalísimo, desnudo, sin adherencias del pasado. Un acto de voluntad coincidente en el tiempo con una afortunada coyuntura. El deseo real del colectivo de reunirse, ahora sí. La formación de una especie de Vereinbarung, o sea, la eclosión de un movimiento de abajo a arriba, no de arriba a abajo. En vosotros se formó ese movimiento cierto, esa Vereinbarung. Asistí directamente al alumbramiento de la asociación, en el sentido casi carnal del término. Veréis cómo no exagero. El momento genético tuvo lugar en Sevilla, a plena luz del día, y en un espacio de su universidad especialmente bello, junto al patio central de la fábrica de tabacos, donde está situada, quiero decir, la estatua en bronce de Maese Rodríguez, a quien se considera fundador de la hispalense hace ya más de 500 años, en 1526. Era el sábado 22 de mayo de 2004. Y estábamos concluyendo el derecho del 15º Congreso Italo-Español sobre el Derecho de la Energía, que por parte española había organizado Alfonso Pérez Moreno. Permitidme ahora referir una pequeña vanidad personal, mi particular minuto de gloria en aquel instante, porque ahora o nunca, o lo digo ahora o no lo digo nunca. En el típico receso que italianos y españoles nos tomábamos antes de encerrarnos para celebrar nuestras respectivas asambleas, y antes de acceder al salón de actos, se me acercaron Joaquín Tornos, Luis Martín Rebollo y Luis Ortega, y me pidieron, quizá porque yo era el paisano del lugar, que en la asamblea fuera yo quien tomara la palabra para proponer la creación de una asociación netamente española. Y así fue. Era un momento muy clave, rodeado de mucha expectación. Seamos sinceros, todos esperábamos, como un fiat lux, el plácet del profesor García Enterría, allí presente en la asamblea. Su autoritas científica y personal propiciaba este privilegio suyo, no escrito, pero real. Don Eduardo, dada su enorme inteligencia, deslizó un sí natural, descargado de autoridad. Imagino que por saber que la suerte estaba echada y convencido seguramente de que esa opción era lógica y sensata. Luego recibí cartas suyas que destilan conformidad y alegría, cartas que guardo con el agrado que podéis imaginar. A partir de este momento, la actividad de la Junta Directiva Provisional fue incesante. Nos reunimos no pocas veces en un restaurante típico de comida madrileña, llamado La Ancha, calle José Zorrilla número 7, donde aprendimos a entendernos sin ningún esfuerzo. Lo recuerdo como un tiempo muy feliz. Aquí conservo, personalmente, incluso la factura
de la primera comida que realizamos allí a escote y pagada por nosotros mismos. Eso es lo que cedo a la presidenta para que la pueda guardar como testimonio. Es otro papel, ¿no? ¿Sabes? Pero eso, que lo tengo para dejar. Por eso digo que vi el nacimiento descarnado, pagando. Lo recuerdo como un tiempo muy feliz, he dicho, es verdad. Todos aportamos algo positivo, reflexiones, ideas, textos e incluso gestiones indirectas. El papel cubierto por Luis Ortega fue exuberante. Luis lo cuenta todo en su crónica. Por no seguir personalizando, diré que todos nos esmeramos en redactar de la mejor manera posible un proyecto de estatutos. El entusiasmo de San Martín fue providencial. Lo dio todo por la asociación, así como Eva Moreno Alonso, desde la sombra, una leal colaboradora de la organización Ortega. Ahora celebro que nuestro secretario Roberto Galán Bioque sea a su vez secretario general de la Universidad de Sevilla, desde que ha sucedido en el cargo a Concha Orgué. Pero sería injusto no citar aquí, en este momento, a Pepe Bermejo dentro de este capítulo. En suma, habíamos nacido con buen pie y muchas ansias de vivir, aunque no en una cuna de oro. En verdad recuerdo aquellos orígenes como un solo bloque temporal, como un continuum de 9 años entregado a la causa de la asociación. Seguramente el periodo más feliz de mi vida universitaria, gracias a los compañeros que compartieron esta primera gran travesía. Toledo, Santander, Granada, Cádiz, Valladolid, Palma, Tarragona, Alicante, Santiago, Madrid. Es decir, los primeros directivos fundadores, más los que advinieron luego por causa de la renovación de la Junta. José Luis Carro, Eloísa Carbonell, Alberto Díaz Romeral, José Carlos Laguna, Silvia Díez Sastre. La mejor prueba de la cierta unidad de este periodo temporal se desprende claramente del propio orden del día de la primera Junta de Gobierno, 11 de mayo de 2011, que como presidente convoqué en Madrid 2 meses después de mi nombramiento, en Palma de Mallorca. En dicho orden del día incluí los temas que ya constituían los propósitos de la asociación, más otros añadidos que yo entendí que debían ser estudiados e impuestos durante mi mandato. Son 15 puntos y creo que valdría la pena señalarlos en un día como hoy, pero debo respetar las reglas y sobre el tiempo, y solo aludiré al primero y al último, alfa y omega, por tanto. El primero, la firme y obsesiva voluntad de que todos nos sintiéramos integrados, participativos, abstracción hecha del territorio, escuela o del rango profesoral. Creo que en esto la EBDA mereció un notable alto, pues en los 6 primeros congresos dio participación a 45 profesores de 12 comunidades autónomas. Y el último, realzar la figura de los maestros como valor ejemplificante para la vida académica. No desmenuzo, naturalmente, las medidas que había que tomar para conseguir estos objetivos, pero están escritos y están en las actas. Sería quimérico, sería quimérico por mi parte intentar ahora decir unas palabras de cumplido hacia las personas y entidades que hicieron posible que el barco zarpara seguro ya de sí mismo, como dije en Tarragona, al término del 7º Congreso. Nos concertamos con diversas entidades, entre las que quiero destacar el Instituto Nacional de Administración Pública, con el que establecimos una especie de alianza natural mediante un convenio marco suscrito por Lorenzo Martín Retortillo y nuestro compañero Ángel Manuel Moreno Molina, precisamente el día de mi nombramiento en Palma de Mallorca. Pese a que conozco la máxima de Don Quijote, has de saber, Sancho, que los oficios y grandes cargos no son sino un pozo de confusiones. He hablado de felicidad,
Sencillamente porque es lo que me ha quedado. Y diré por qué. Mediante dos recuerdos muy sencillos que siempre me asaltan y que voy a contar para concluir. Fue magnífica la aportación que hicieron los compañeros de Tarragona hasta que incluyeron en el programa una exhibición de los mejores castellers de Cataluña. Y a las casas, ya las casas y pisos lucían masivamente en sus fachadas y balcones carteles de se vende, se alquila. Teníamos encima la crisis económica de 2012. Fue terrible ver Tarragona de noche prácticamente empapelada del cartelito. Conforme se apagaban las luces de la fiesta, me invadió una especie de pánico. ¿Cómo íbamos a organizar el siguiente congreso si no había financiación para nada? Ya en la madrugada, cuando no había casi nadie en aquel lugar, me encontré casualmente con Juan José Díez Sánchez y le conté esa especie de abatimiento que sentía. Allí mismo, naturalmente, me dijo que disponía de una ayuda económica convertible lícitamente en una ayuda para congreso y que la ponía a mi disposición sin contrapartida alguna. Y así se gestó el congreso celebrado en Alicante el 7 de febrero de 2013. Y con el segundo ejemplo que voy a contar, rindo homenaje al compañero que nos dejó, Luis Ortega. Yo no había tenido con Luis ninguna relación académica especialmente reseñable. Nos fuimos conociendo con el paso de los días. El día que fuimos a Madrid para elegir un candidato para la presidencia que dejaba vacante Lorenzo Martín Retortillo, yo tenía la cosa clara y fui tan tranquilo. Cuando a los postres se puso mi nombre sobre la mesa, mi sorpresa fue absoluta. Renegué, protesté, me levanté a buscar aire. Entonces, Luis se levantó también. Se me acercó en una parte y me dijo: ¿tú quién te has creído que eres? ¿Acaso crees que tienes derecho a decir que no? La frase es la mejor que he oído en mi vida. Y ahí dejó marcado Luis Ortega el espíritu de la ETA. Nada más. Muchas gracias, profesor López Menudo. Profesor Martín Rebollo. Muchas gracias, presidenta. Queridos amigos, querido Paco, muy bien. Como Paco López Menudo ha adelantado, que hay un texto por ahí, más largo, en el que cuento la historia... ¿No se oye? En el que cuento la historia de la asociación y algunas otras cosas más, entre otras un escalafón desde 1940 a diciembre del 2025. Antes lo hacía el Estado, ahora lo tenemos que hacer nosotros. Pues voy a intentar centrar mi intervención muy breve en 8 o 9 puntos que comienzan con el primero y más importante, que es recordar, como ya se ha dicho aquí, a nuestro primer presidente, el profesor Lorenzo Martín Retortillo, que hoy lleva 4 días de su 9ª década. Cumplió 90 años el domingo pasado y quiero recordarle y rendirle el homenaje que su personalidad merece. Desde el año 2006 hasta ahora han cambiado muchas cosas. Y empezando, por ejemplo, con los números. Entre el primer catedrático de Derecho Administrativo posterior a la Guerra Civil, Eugenio Pérez de Botija, en 1940, y yo,
En 1941 pasan, 81 pasan 41 años. Y en medio, 50 catedráticos. Desde 1981 hasta la semana pasada, que obtuvo su cátedra mi discípula Ana Sánchez Lamelas, que debe andar por ahí, hay 214 catedráticos en medio. Eso es una constatación numérica, pero también una constatación de la transformación que se ha producido en la propia universidad. El año que hicimos la constitución de la asociación, en el 2006, había solo 5 mujeres catedráticas. María Jesús Montoro, Elisenda Malaret, Carmen Chinchilla, Silvia del Saz y Blanca Lozán. Hoy hay 55. Es decir, de un 4% a un 33% de los 185 catedráticos en activo que hay ahora mismo. Y digo en activo porque desde 1940 hasta hoy mismo han pasado por los registros del Ministerio 265 catedráticos de Derecho Administrativo. El contexto transformador se debe a muy diversas circunstancias. Y en ese momento, hace 20 años, pues un grupo de personas constatamos la necesidad, auspiciada por muchos, de crear una asociación. Una asociación que fuera un lugar de encuentro, que fuera un lugar donde la gente se conociera. Antiguamente nos conocíamos, la gente de mi generación, nos conocíamos haciendo oposiciones en Madrid. Al desaparecer eso, no había ningún lugar de encuentro, pero también con la idea de ser un elemento aglutinante y, si fuera posible, generar, como sucede en algunos otros países, un cierto pensamiento español aceptado mayoritariamente en torno a los 2, 3, 4 temas básicos del presente. Los que puedan considerar importantes para Europa, como ahora vimos. Se trataba de un proyecto ilusionante, ambicioso, pero también un proyecto complicado, pero también un proyecto complejo. Un proyecto complejo porque, como digo en ese texto, antes no se hubiera podido hacer. Todo era distinto. La universidad, los catedráticos, el país. Los catedráticos de Derecho Administrativo, cuando se aprueba la Constitución, eran 39. La universidad eran 12. Las universidades no tenían facultad para convocar plazas, sino que dependían del Ministerio, a partir de una plantilla súper rígida. Entre una oposición y otra podía pasar 7 años, como explico ahí en algunos casos. Y si el que no la obtuviera la plaza, en ese momento, no había alternativas, porque ni había becas, ni había titularidades, ni había nada de nada. Por tanto, había que dedicarse a otra cosa. No es comprensible y razonable que de esa circunstancia surgieran odios africanos y desencuentros que llegaron después hasta a lo personal, aunque en algunas veces revestidos naturalmente de planteamientos intelectuales y conceptuales. Pero el tema era a veces mucho más pedestre. Ese sistema, además, el país era muy diferente. En el país en donde la situación política incidía en el derecho que se refiere al lenguaje del poder, el derecho administrativo. Todo eso dificultaba encontrar un espacio común y por eso ni siquiera se intentó. Pero todo eso empezó a cambiar, por fortuna, lentamente, a raíz de la Constitución. Y ese es el hecho de fondo, el hecho intelectual y contextual de fondo del nacimiento de nuestra asociación. Lo demás ya se ha contado y son muchos detalles que también están en ese texto, como acaba de explicar también Paco López Menudo. Me gustaría, sin embargo, mencionar solo a una persona, y es el logotipo, que los más jóvenes no saben de quién es. Es de Alberto Corazón, probablemente el diseñador más prestigioso de España de su época. Murió no hace muchos años y nos regaló ese logotipo
que en el mercado valdría muchísimo dinero gracias a los esfuerzos y la intervención de José Luis Piñar. Importa recordar y entender, por tanto, los contextos. La asociación nació bajo ese paraguas intelectual y bajo ese contexto político y de transformación de la universidad, de la sociedad y del derecho de nuestro país. Han pasado 20 años. En estos 20 años he dicho antes que ha habido una transformación generacional. Hay ya 2 generaciones, las que aquí presentes, posteriores a todo esto. Pero en medio han muerto 30 compañeros. Desde Luis Morel en el año 2007, el primero que fallece después de crearse la asociación, hasta Antonio Martínez Marín, que murió el año pasado en Murcia. En medio pues tenemos a toda la generación de la RAP, a Clavero, a Enterría, a Villar, González Pérez, a López Rodó, a Martín Mateo, a Pepe Ortiz, a Roca, referentes como Nieto, Parada, Entrena, de la Ballina, Meilán, González Navarro, Gallego, Basols o Ariño. Son referentes, cada uno en un ámbito distinto, importantes que hay que tener. Cada una de estas personas dejaron una idea, dejaron trabajos, que los que estudien ahora, los jóvenes que estudien ahora en tesis o en trabajos los mismos temas, tendrán que acudir a ellos para cambiarlos, discrepar, aceptar o lo que sea. Pero hay una idea central que me gustaría reproducir aquí para no perder un poco el impulso, el elán del nacimiento de la asociación. Y es una idea que recalcó con énfasis el profesor García de Enterría, a saber, que aunque la ciencia y la cultura son el más apasionante de los juegos del hombre, ha de ser responsable. Esto es, ha de jugarse manejando algún valor serio, lo que supone, seguiré diciendo, poner la dogmática al servicio de la eficacia del derecho y este siempre al servicio del hombre. He aquí un mensaje que está debajo de la idea de la creación de la asociación. Un mensaje que es una lección que nos afecta a los profesores. Los profesores tenemos una gran proyección social, aunque no seamos conscientes. Lo que dijimos un día en clase se comenta en la comida de los estudiantes. Hay una proyección social, de ahí la importancia de no improvisar, de no soltar chascarrillos, de la clase bien dada, porque nunca sabes en qué lugar germina. Y de ahí también, y hoy más que nunca, insisto, y hoy más que nunca, recordar lo de Max Weber, lo del político y el científico. El profesor no debe aprovechar la tarima para inocular lo que él piense respecto de otros que a lo mejor piensan lo contrario, pero no pueden exponerlo por su situación. Y en la faceta investigadora, estas mismas palabras también nos reclaman, porque apuntan a la necesidad de aportar ideas, de aportar sugerencias, de establecer nuevas soluciones, sobre todo cuando ya no se tiene la carga dichosa de la llamada, de la ANECA, vamos, en definitiva. Cuando ya ha pasado la ANECA, cuando ya no hay que hacer esas cosas, lo que importa, digamos, es aportar ideas, proyectos, sugerencias, soluciones y evitar la afectación inútil y el nada infrecuente narcisismo que busca solamente deslumbrar. Los fundadores de la ANECA, de la EBDA, pensamos que la asociación podía ser un lugar de encuentro, un crisol de ideas, también para, mediante congresos, seminarios, lugares, espacios, por ejemplo, crear una base de datos sobre qué se ha escrito por los compañeros este año pasado o el anterior en forma temática para ayudar a no perder el tiempo a los demás. Pues bien, para mejorar el derecho que el país necesita, naturalmente desde el punto de vista técnico, por supuesto, pero también desde el punto de vista de esos postulados básicos a los que me refería al principio, y que son nada más que 2 o 3. Algunos están en la Constitución. La Administración debe ser eficaz y la Administración debe estar controlada. Y a veces ni es eficaz
porque no tiene herramientas ni está suficientemente controlada porque tampoco lo hay. Uno de esos temas centrales es el tema de este Congreso, la europeización, la transformación del derecho desde el punto de vista europeo. En las memorias o en la autobiografía intelectual que ha publicado el año pasado Sabino Cassese, Atravesar la frontera, se responde él mismo a una pregunta retórica sobre cuál será el panorama que se le ofrece a un joven profesor en el futuro. Y la respuesta que nos da es muy sencilla. Dice, ¿qué le diría yo? Que abandone el nacionalismo jurídico y la afirmación de la universalidad del derecho. Aunque para ello, esto lo añado yo, es necesario ahondar en los condicionantes, no sea que traduzcamos y la traducción sea un disparate. Ahondar en los condicionantes históricos, sociales y económicos, en definitiva los condicionantes culturales, que han justificado o han dado sentido a algunas normas que sin esos condicionantes serían inexplicables. La asociación pretendía potenciar algunos de estos temas, establecer relaciones con otras instituciones cercanas, algunas se ha mencionado hace un momento. Esas finalidades estaban y yo creo que deben seguir estando en las pretensiones de esta asociación. Pero sin olvidar que casi nada es nuevo, que con frecuencia se trata de lo mismo con diferentes envoltorios y formatos y que, por tanto, es necesario continuar recordando todos los días de dónde venimos, de un tiempo y de un país en el que, como decía el cantante y poeta valenciano instalado en Cataluña, debemos cantar sus esperanzas y a veces llorar la poca fe. Gracias. Muchas gracias, profesor Martín Rebollo. Y ya para concluir esta primera mesa, el profesor Martínez López Muñiz, cuando quiera. Muchas gracias, querida presidenta, no solamente por darme la palabra, sino por haberme hecho el honor de invitarme a formar parte de esta mesa inolvidable con los queridos colegas Francisco López Menudo y Luis Martín Rebollo, que lo han dicho ya todo. Hombre, se puede hablar muchas más cosas, pero lo han dicho ya todo. Yo prácticamente apenas me queda cosa que añadir. Y además, pues no hay tiempo para ello. O sea que, porque hemos consumido la hora, ¿no? Había preparado aquí unas cosas, las daré a la publicación, pero voy a ahorrárselas. Voy a añadir un detalle a lo que ha contado tan admirablemente Paco López Menudo sobre el momento originario de la asociación, porque ha contado, se ha referido al día 22 de mayo, en la fábrica de tabacos. Lo recordamos muy bien, todo aquello. Todo lo que ha contado es pura realidad. Pero la víspera por la noche, cuando estábamos acogidos por la cortesía sevillana en la Maestranza, con una copita, allí en el albero del coso, famoso coso de la Maestranza, allí fue donde un grupo nos decidimos a poner en marcha esto, trasladándolo después, naturalmente, a la asociación, a la reunión que iba a haber el día siguiente, para que se confirmase, ¿no? De manera que, para mí, la EBDA está inexplicablemente unida al albero de la Plaza de Toros de Sevilla. No puedo dejar el uso de la palabra sin referirme con gran gratitud. Yo creo que la experimentamos todos los que participamos en esta inicial aventura, pues a la confianza que se depositó en nosotros para poner en marcha esto. Pero se nos ha invitado a hablar aquí a 3 nada más de aquellos protagonistas. Ya se han mencionado los otros, pero yo quiero hacerlo de nuevo porque me parece que su papel fue determinante. Desde luego, el acierto que se tuvo en elegir como presidente a Lorenzo Martínez Tortillo, que se identificó inmediatamente con la causa con gran entusiasmo,
Se ha recordado y lo hacemos con gran afecto, a Luis Ortega, que además tuvo tanto papel en este congreso primero que se celebró aquí. Se ha ido mencionando a todos los demás, pero yo quiero repetirlo. José Luis Piñar, Joaquín Tornos, que tuvo un papel también muy determinante, José María, todos los que participamos en aquella iniciación, todos, quizá yo el que menos, merecen, creo que nos sentimos todos agradecidos y merecen todos especial gratitud. Como digo, voy a ahorrar las cosas que pensaba decir, pero no me resisto a concluir con las palabras que había pensado decirles al final, ¿no? Expresando el deseo de que AEFDA, esta asociación tan querida de todos, no deje de seguir contribuyendo de modo siempre más efectivo al conocimiento mutuo y a la unión afectiva de las sucesivas generaciones de profesores de Derecho Administrativo de España, de modo que se facilite e incremente la cooperación intelectual y académica entre todos. Algo, desde luego, además ampliable ciertamente a tantos colegas de otros países y muy especialmente a aquellos con los que nos unen la lengua y la historia, no pocos, como hoy mismo, vienen participando también en otros congresos y actividades, o también con aquellos con los que mantenemos especiales vínculos de colaboración, como son los colegas de Italia y Portugal. En fin, mi deseo es que la AEFDA se refuerce cada vez más como instrumento al servicio de la realización más plena de cuantos hacen del derecho administrativo el objeto de su dedicación a la docencia universitaria y de sus afanes jurídicos, de modo que como verdaderos universitarios acierten o acertemos, algunos nos queda ya poco, pero en fin, las generaciones que van viniendo acierten siempre más en hacer progresar esta parcela del saber con el conocimiento etiológico, sistemático y crítico propio de la ciencia, que ha de cultivarse con rigor y libertad en todos los ámbitos de la universidad, y como juristas rigurosos lo hagan específicamente en pro de una sociedad más justa que garantice a cada persona lo que en razón de su dignidad, de su operar y de sus circunstancias le corresponda como suyo, y más en concreto en cuanto se refiere a la organización de la administración pública y sus relaciones con todas las personas bajo su supremacía, a las que debe su imprescindible servicio. Muchas gracias por la atención prestada. Muchas gracias a los tres. Ha sido para todos un honor y un placer escucharles. Y sin más dilación, damos por concluida esta primera mesa y yo invitaría a los participantes en la segunda pues que nos acompañen. ¿Sí? ¿Qué? Sí, os vamos solo.